Hola, buenas tardes a todos. Ahí puse solamente la... Bien, bueno, vamos a dar inicio a la charla de hoy, que bueno, es complementaria, como decíamos, de las que dimos en las semanas anteriores. Es dengue grave, a cargo de la doctora Alejandra Álvarez, el manejo clínico. Como dije al inicio, para los que no estaban, la asistencia, por favor, deben registrarla en el chat de la llamada, aclarando nombre, apellido, la disciplina y el servicio al que pertenecen. Bueno, Ale, te dejo la palabra para que comiences, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La idea es que, como les dije en la capacitación anterior, ¿se escucha bien, perdón? Sí, se escucha perfecto. Bárbaro. Sí, La idea es, perdón, Ale, discúlpame que te interrumpa. Les vamos a pedir a todos que silencien los micrófonos, por favor, para poder facilitar la comunicación. bueno, como les dije en las capacitaciones anteriores que estaban dirigidas fundamentalmente a, digamos, al manejo general del dengue ambulatorio e internado no grave, vamos a ampliar los conceptos dirigidos también, digamos, al personal de la guardia de emergencias, al personal que asiste pacientes internados en la sala, pero particularmente vamos a tocar los puntos más importantes respecto de los pacientes que tienen una evolución grave. La idea es que esto no sea una clase magistral, la idea es que esto sea un ida y vuelta, es decir, donde ustedes haya algún concepto que quieran que repita, que necesitan aclaración, para no demorarlo y hacerlo al final, que muchas veces hay que volver a contextualizar, me detienen y volvemos sobre ese concepto. Vamos a repasar algunas cositas del dengue en general como para que no se nos olvide y sobre todo aquellas cosas que necesitamos sí o sí saber. Sabemos que el dengue es una enfermedad febril aguda producida por el virus dengue, transmitido por la picadura de la hembra de la Aedes aegypti, y tiene la característica de ser una afección de tipo sistémica y tener un curso muy dinámico, es decir, en pocas horas un paciente que se presenta a la guardia puede evolucionar a un cuadro grave en cuestión de horas. Y eso no es una exageración. Lamentablemente, en los escenarios en los cuales han tenido que asistir a pacientes graves y que han fallecido, es así como se pueden presentar de entrada o en el primer o segundo control. El periodo de incubación de la infección va de 5 a 7 días, pero puede ir desde 3 hasta 14. La viremia hay que tener siempre en cuenta que está presente desde el día previo al inicio de la fiebre y hasta los 5 o 6 días posteriores. Eso es importante porque nos va a determinar no solamente el tipo de fase en el que estamos, sino además a nivel hospitalario hasta cuándo tenemos que proceder al aislamiento del paciente. Y lo importante es tener en cuenta que al inicio de la enfermedad no es posible predecir si un paciente va a evolucionar a una forma grave. Es decir, que requiere un seguimiento estricto en todos los casos y una búsqueda activa de los signos de alarma. Un poco como para ver que la fisiopatogenia, que no vamos a ahondar en esto, es bastante compleja y no está acabadamente estudiada, tenemos en cuenta que existen una serie de parámetros que se ven alterados por diferentes mecanismos fisiopatogénicos que pueden llevar tanto a las alteraciones de la permeabilidad vascular como a la injuria de órganos y a la alteración de los factores de la coagulación, pero lo que nunca nos tenemos que olvidar, perdón, y esta diapositiva nos muestra cómo muchos de esos fenómenos también están compartidos, quizá no por la misma vía, pero sí con el mismo resultado en lo que nosotros vemos en el paciente con el SARS-CoV-2. Lo que no tenemos que olvidar son los dos principales mecanismos fisiopatogénicos que determinan el choque y la hemorragia, que son la activación endotelial con el aumento de la permeabilidad capilar, que va a determinar la característica hemoconcentración que tiene el paciente con acumulación de líquidos en el espacio extravascular. Es decir, un paciente que está
deshidratado con edemas. Y la otra, el otro mecanismo fisiopatogénico que se presenta fundamentalmente en las personas que evolucionan con hemorragias es la presencia de trombocitopenia y las alteraciones de la activación de la protrombina, no como únicas causas de hemorragia, como vamos a ver, pero son las cosas que sí podemos vigilar nosotros desde el punto de vista del laboratorio. Vamos a tratar de ir desarrollando los conceptos a través de estos números, que son 6 preguntas, 3 fases clínicas, 4 categorías de gravedad y 7 signos de alarma. Que si cada uno de ustedes recuerda estas 4 cositas, me doy por satisfecha. Las 6 preguntas. Insistimos con esto. Ante cada paciente que vemos, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tiene dengue, es decir, la alta sospecha o el alto índice de sospecha inicial, pero no solamente el alto índice de sospecha inicial. Lo importante es, por un lado, que nos preguntemos si una persona con un síndrome febril tiene dengue, pero además la otra pregunta es volver a preguntarnos si tiene dengue cuando las cosas no nos cierran del todo, aunque en época de epidemia tenemos que siempre pensarlo, sin dejar de pensar en otros cuadros. La segunda pregunta es en qué fase del dengue se encuentra. La tercera pregunta es si ese paciente tiene signos de alarma. La cuarta pregunta es si hay condiciones preexistentes o sociales que puedan afectar su evolución. La quinta pregunta es si requiere internación. Y la sexta pregunta, que es la que nos va a centrar casi toda la charla ahora, es que si tiene un dengue grave. Por supuesto, el caso probable de dengue, para repetir, fiebre de menos de 7 días. Cualquier paciente que tenga más de 7 días de fiebre, tenemos que pensar en otra cosa o en otra infección o causa de fiebre concomitante. Más alguno de esos dos o más de esos síntomas. Los más frecuentes por lejos son cefalea y dolor retroocular junto con malestar general y mioartralgias, pero pueden tener una miríada de otros síntomas. Y acá nos vamos a detener un poco a hablar de las 3 fases clínicas. Si nosotros tenemos en cuenta la primera fase, que es la fase febril, donde el paciente lo que tiene es fiebre y fiebre alta, clínicamente lo que va a desarrollar es un estado de deshidratación, que también es multicausal. Por un lado, por el aumento de las pérdidas insensibles por la hipertermia, pero también hay que tener en cuenta que estos mecanismos fisiopatogénicos que estuve comentando se empiezan a dar desde el primer día en el dengue. Entonces, van a ser pacientes que van a empezar a acumular inaparentemente líquido en diferentes estromas que van a llevar a la poca ingesta de agua porque son pacientes que no tienen sed, que están con fiebre y además si hay alguna pérdida extra como la presencia de náuseas, vómitos o diarreas que se pueden presentar como parte del cuadro clínico del dengue, vamos a tener una multicausalidad que nos lleve a un paciente que esté no solo deshidratado, sino profundamente deshidratado. Los cambios de laboratorio, como son los más importantes que están descritos y los que tenemos que vigilar, que son los cambios en el hematocrito y en las plaquetas, no se van a dar desde el día 1 o no van a ser tan notorios desde el día 1. Es decir, son cambios progresivos, pero que se van presentando durante el transcurso de la fase febril. Y tener en cuenta que, por supuesto, ese es el momento de la enfermedad en los que podemos hacer el diagnóstico por métodos directos, es decir, encontrar el virus ya sea a través de sus proteínas no estructurales, como es la NS1, o de la PCR positiva. Si tenemos en cuenta que esa fase febril dura entre 1, 3 a 4 días, los pacientes que dejan de presentar fiebre y que inclusive pueden tener algunos registros de hipotermia, pueden evolucionar de 2 maneras. Es decir, el paciente que estuvo adecuadamente hidratado, que no tiene condiciones
preexistentes que pudo sobrellevar bien su fase febril, que no tiene una segunda infección por dengue, generalmente va a estar recuperándose en esa fase. Pero los pacientes que estuvieron intensamente deshidratados, no pudieron llevar a cabo el tratamiento como corresponde o presentaron signos de alarma y no fueron tenidos en cuenta, son los pacientes que en esa segunda fase, que es la fase crítica, pueden progresar a las formas graves de dengue, que son aquellos que desarrollan choque o hemorragias o daño orgánico. Los cambios de laboratorio de esta fase son bastante característicos y sobre todo en aquellos pacientes que evolucionan, o mejor dicho, particularmente en aquellos pacientes que evolucionan hacia una fase crítica con una presentación o una evolución grave, van a tener mayor hemoconcentración y una caída más intensa de las plaquetas. En esta fase, cuando el paciente nos llega por primera vez en esta fase, no vamos a tener un diagnóstico etiológico en el momento, es decir, ya lo más probable es que hayamos perdido la oportunidad de encontrar la PCR positiva o la NS1 positiva y podemos o no tener una IgM positiva, que seguramente vamos a necesitar una segunda muestra para poder llegar al diagnóstico etiológico de dengue. Es decir, visto hasta acá, un paciente puede haber consultado en la fase febril y tener el diagnóstico de dengue, puede haberse ido a su casa porque no estaba con condiciones como para que lo dejemos internado, pero también nos puede llegar al inicio o al medio de la fase crítica y lamentablemente nos pone en un desafío mayor porque va a ser un paciente que atravesó toda la fase febril en su casa sin indicaciones precisas de una hidratación importante como se hace en los pacientes de manejo ambulatorio y donde tampoco vamos a tener mucha ayuda más que del laboratorio general y las características del laboratorio general de hacer diagnóstico etiológico. Y acá algunas cosas que ya les mostré en la capacitación anterior, pero como para que repasemos, en el día 1 los leucocitos pueden estar bajos, pero también pueden estar dentro de recuentos normales. Esto, como dijimos antes, no invalida que pueda estar cursando un dengue. No siempre vamos a tener muchos pacientes que tengan, a quienes le podamos hacer el laboratorio del día 1, porque muchas veces demoran su consulta hasta el segundo o tercer día. Y vemos cómo la caída de los leucocitos se presenta con mayor profundidad entre el día 3 y el día 4, concomitante con el inicio también de la fase crítica. Vemos cómo haciendo un promedio de los leucocitos, siempre al alta del paciente, es decir, cuando ya el paciente está de alta clínica total, va a presentar un recuento que es mucho mayor que el inicial, es decir, aunque no hayamos tenido una clara leucopenia, cada paciente va a tener un recuento de leucocitos superior al del inicio, también por un modo de reactivación medular, ¿no? Lo mismo pasa con el hematocrito, no vamos a tener hematocritos de 48, 50 en los pacientes en el día 1, en el día 2, y además con la característica de que raramente vamos a encontrarnos ante un paciente del que tengamos un hematocrito un tiempo corto atrás, es decir, el primer hematocrito puede ser muy diferente al hematocrito basal del paciente. Ya podemos encontrarnos con un paciente que tenga hemoconcentración. Por eso es importante el tema del seguimiento diario en el caso de los pacientes ambulatorios y mucho más seguido en los pacientes que están internados para ver las variaciones de ese hematocrito que van a ser las que a nosotros nos den una idea acabada de cómo es su estado de hidratación. Así vemos cómo la tendencia a los mayores hematocritos están en plena etapa crítica de estos pacientes. Esto es una serie de pacientes manejados todos ambulatoriamente, ¿no? Del año 2016. Y así vemos cómo, esto es varones y mujeres por las diferencias que hay en sexo en cuanto a la hemoglobina y el hematocrito, vemos cómo los hematocritos de alta siempre son
más bajos que los hematocritos iniciales, es decir, aunque los pacientes hayan consultado tempranamente, siempre el hematocrito inicial va a estar más alto que el hematocrito con que le demos el alta definitiva al paciente. Con respecto al recuento plaquetario, vemos cómo la caída de las plaquetas se da, digamos, con un nadir que se presenta en la mayoría de los pacientes entre el día 7 y el día 8, y vemos cómo sí al alta las plaquetas están, digamos, mucho más altas que las iniciales. Es decir, la trombocitopenia es un hallazgo bastante precoz en los pacientes que consultan por dengue. A diferencia de las transaminasas elevadas, repito, esto es una serie de pacientes ambulatorios que se elevan generalmente a partir del tercero, cuarto, quinto día o más allá. Acá está el día en el que el paciente tuvo la GPT más elevada. La mayoría de esta serie fue alrededor del día 8-9. Volviendo entonces a este esquema, y teniendo en cuenta que este esquema de las fases del dengue, ustedes la tienen que tener muy claro todo el tiempo cuando están frente a un paciente con dengue, tenemos en cuenta que quienes hayan hecho alguna forma severa de la enfermedad y también quienes no hayan tenido una forma severa, pero que hayan, digamos, tenido el mecanismo fisiopatogénico de la pérdida de líquido hacia el espacio extravascular, en la fase de recuperación, los pacientes que hayan tenido un leve edema palpebral o un leve edema de decúbito van a reabsorber sus líquidos en exceso, lo que puede representar un momento en el cual el paciente, en lugar de mejorar, se agrave, sobre todo si tiene algún tipo de condiciones de base que no le permita un manejo espontáneo y adecuado de los líquidos, o si nos hemos excedido en la hidratación. En esta fase de recuperación, tanto las plaquetas como el hematocrito y las otras variables de laboratorio tienden a normalizarse. Entonces, respondiendo a estas tres fases clínicas, vamos a pasar a las 4 categorías de gravedad. Y acá no vamos a hacer mucho hincapié en las formas no graves, porque no es el tema del día. Pero bueno, tener en cuenta que los pacientes que se manejan de manera ambulatoria son aquellos que no tienen signos de alarma, que tienen, digamos, el diagnóstico presuntivo confirmado de dengue. Las personas que tampoco tienen signos de alarma, pero que tienen condiciones preexistentes o riesgo social, que son esta serie de situaciones, hay que considerar su internación en sala general. Las condiciones preexistentes, las repetimos, son las que en general condicionan a cualquier otro tipo de patología, como los extremos de edad, el embarazo, la obesidad mórbida, el inmunocompromiso, pero también algunas enfermedades muy prevalentes en nuestra población, como son la hipertensión, la diabetes, el asma, y algunas otras que tienen que ver con el inadecuado manejo o control de líquidos por parte del paciente o la tendencia a las hemorragias. Y los factores de riesgo social, en realidad, son factores de complicación para cualquier patología, pero en esta en particular, cualquier situación que pueda hacer que el paciente en su etapa febril no realizó el tratamiento adecuado, puede llevarlo a una situación grave. Por otra parte, entonces, y teniendo en cuenta otras de las cuestiones que intentamos responder, los dengues con signos de alarma, que son nuestro grupo B, que esos todos se van a internar, de nuevo repetir hasta el cansancio, y perdonen que sea figurita repetida y repita esto también, la presencia de dolor abdominal, que tiene que ser un dolor intenso, continuo, espontáneo y por supuesto que empeora la palpación. La presencia de vómitos persistentes, la presencia de sangrado en las mucosas, los cambios en el estado del sensorio, que no siempre son una somnolencia, sino que muchas veces son solamente comportamientos irritables o raros.
la presencia de hepatomegalia, el derrame seroso que puede ser diagnosticado por clínica, imágenes o la presencia de hipoalbuminemia en el laboratorio, y por supuesto los cambios bruscos del hematocrito y las plaquetas nos van a permitir detectar cuáles son los pacientes que tienen mayor probabilidad de progreso a la forma grave de dengue. Los criterios para formas graves de dengue básicamente son 3, que pueden estar juntos o separados, o presentarse de primero uno y ser continuado por los otros. Son la extravasación severa de plasma que produce choque o dificultad respiratoria, o las dos cosas, la presencia de sangrado severo, que muchas veces puede ser el único signo de gravedad que tenga un paciente con dengue, pero en la literatura está descrito que puede en general presentarse en pacientes que han presentado shock y que se han ido recuperando del shock, pueden iniciar con sangrado. Y por supuesto la disfunción severa de órganos generalmente acompaña a estas otras situaciones anteriores, sobre todo a la extravasación severa con choque. Vamos a repetir, aunque quienes hagan medicina intensiva o estén en emergencia saben perfectamente detectar un paciente con extravasación sanguínea y choque. Básicamente las alteraciones del pulso, del llenado capilar, las alteraciones de la presión de pulso, es decir, el paciente puede no estar hipotenso, pero tener su presión de pulso disminuida. La hipotensión, por supuesto que ya nos está hablando de una fase tardía, pero tenemos que tener en cuenta los signos clínicos también, la deshidratación intensa, la presencia de mareos o el antecedente de episodios de lipotimia, o la sudoración profusa o episodios sincopales y postración severa al momento del descenso de la fiebre, es decir, terminando la fase febril. Las hemorragias severas, como dijimos anteriormente, son multicausales. Está dada tanto por factores vasculares como alteraciones de las plaquetas, por desequilibrio entre la coagulación y la fibrinolisis, pero también puede estar potenciada por fármacos que el paciente consuma de manera habitual, como son aspirina, otros AINES, o bien pacientes que estén bajo un tratamiento anticoagulante, y fundamentalmente se dan en el escenario de pacientes que han tenido un choque prolongado. Las hemorragias pueden ser masivas, pueden preceder al choque o presentarse después, y las más frecuentes son las del tubo digestivo, pero en realidad puede sangrar cualquier parénquima. La disfunción grave de órganos, los 4 órganos más afectados y en ese orden son el hígado, a donde se define compromiso hepático por dengue a transaminasas por encima de 1000, la miocarditis, que como cualquier afectación de inflamación miocárdica puede producir taquibradiarritmias, alteraciones de la onda T del segmento ST con algún grado de disfunción ventricular, la presencia de encefalitis que puede manifestarse como convulsiones o simplemente algún tipo de trastorno de la conciencia, y la insuficiencia renal aguda que se puede presentar aún en ausencia de disminución del estado o de alteración del estado hemodinámico del paciente, es decir, no siempre es prerrenal. De todas las personas infectadas sabemos que el 75% de los dengue se van a presentar asintomáticos, del 25% restante que presentan síntomas, entre el 95 y el 99, según los diferentes reportes, van a presentar formas de dengue no grave, es decir, van a presentar dengue sin signos de alarma o con signos de alarma, pero no dengue grave. Mientras que, según diferentes series, entre el 2 y el 5% de las personas que presentan formas sintomáticas van a presentar un curso grave de la enfermedad. De ellas, entre el 95 y el 99% van a sobrevivir a esa forma grave del dengue, mientras que el 0,5 al 5%, según los diferentes reportes, que obviamente son de diferentes escenarios en distintos países con distintos sistemas de salud, van a fallecer.
nosotros en nuestro país, en el año 2020, perdón, en el año 2009, donde fue el primer brote grande de dengue que tuvimos, nosotros en Córdoba no tuvimos ningún fallecido. Nuestros colegas de Catamarca tuvieron un brote mucho más explosivo que el nuestro y tuvieron la mala suerte de contar con fallecidos. En el brote del 2020 sucedieron las primeras muertes por dengue en la provincia de Córdoba. Todas fueron en el interior de la provincia. Por suerte nosotros hasta el momento no tuvimos registro de ningún fallecido, pero bueno, es para lo que tenemos que preparar, para intentar de que sigamos sin pacientes fallecidos. En ese año 2020 también hubo fallecidos en Buenos Aires, personas sin muchas comorbilidades, y que habiendo tenido oportunidad de hablar con un médico que le tocó asistir a uno de esos pacientes fallecidos, llegó como dicen los libros, con un shock que no hubo modo de revertirlo, y falleció en menos de 6 horas. Vamos a tratar de ver quiénes son los que tienen más riesgo de hacer formas graves o de requerir internación en UTI, y también repasar cómo es el manejo. Y ahí vamos a tener diferentes escenarios. Perdón, no sé si voy muy rápido, si quieren que repasemos algo, preguntar algo hasta acá. ¿No hay alguna pregunta, Marce, en el chat? Yo no lo estoy viendo. Doctora, hay una persona que levantó la mano hace un ratito, no sé si quería preguntar. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Es Violeta Tenaglia, pero intuyo que es para saludar, porque algunos levantan la mano para saludar. No hay preguntas en el chat. Bueno, entonces seguimos, pero cualquier cosita interrumpen, no hay problema. Entonces vamos a tener la probabilidad de tener pacientes dengue en UTI. ¿Cuáles serían esos escenarios? El escenario prioritario, digamos, es aquel paciente con dengue grave, que puede ser un paciente previamente sano o un paciente previamente enfermo. Pero también podemos tener pacientes previamente enfermos cuyas condiciones preexistentes nos indiquen que el manejo adecuado deba hacerse en la terapia intensiva. Y algunas situaciones particulares que después vamos a desglosar o a comentar si tenemos tiempo. Y en este sentido, siempre repitiéndoles, y perdón por ser reiterativa, pero la idea es que ustedes siempre tengan en la cabeza el esquema de las fases para saber a dónde estamos y saber qué tenemos que hacer. Entonces, hablando de dengue grave, es decir, del dengue que se presenta con una clínica de gravedad. Hay consenso tanto en los países donde atienden muchísimos dengues por ser endemoepidémico, por ser una enfermedad endemoepidémica, en que la hidratación por vía intravenosa es el tratamiento más eficaz para evitar las muertes debidas a la extravasación de plasma durante el dengue grave. Y también hay consenso en que esa reposición líquida debe iniciarse lo antes posible. Además de esto, el tipo de tratamiento con soluciones intravenosas también, digamos, hay consenso en que deben ser soluciones isotónicas como el Ringer o la solución salina normal. Los coloides tienen otro rol, digamos, cuando no estamos logrando restablecer la hemodinamia después, ya vamos a analizar, después de 2 o 3 ciclos reiterados. Pero también es muy importante no hidratar de más a los pacientes, sobre todo en algunas fases. Entonces, acá, además del tema del agua y el ojo, que implican el tema de la hidratación y la observación, en algunas situaciones en particular, tenemos que tener en cuenta ojo con el agua. Y acá, lo que, no, digamos, no les voy a decir nada que ustedes no sepan,
pero lo fundamental es restablecer el estado hemodinámico del paciente a través de una fluidoterapia agresiva, por supuesto la oxigenoterapia, medidas de sostén que el paciente requiera, tratar las arritmias si el paciente las presentara, las transfusiones según los criterios, y dos cosas fundamentales: el monitoreo permanente de los signos vitales, pero no es solamente colocarle el monitor, sino mirarlo y registrar, y la obtención del hematocrito basal, porque este va a ser la piedra sobre la que vamos a ir creando nuestro propio modo de llevar a cabo el tratamiento de los pacientes. Por supuesto, un laboratorio ampliado, estamos hablando de pacientes graves, no nos vamos a quedar con lo básico, sino que vamos a hacer todas las determinaciones de laboratorio de las que se dispongamos para determinar no solamente el estado de gravedad del paciente, sino también tener en cuenta las concomitancias que pueda tener, ya sea infecciosas o no infecciosas. Las imágenes disponibles según el caso, y acá hago un alto, no tenemos que trasladar a los pacientes para hacer imágenes. Es decir, si los traslados son dentro del hospital, sí. Si los pacientes tienen que trasladarse a otra institución para hacer imágenes, hay que sopesar el riesgo-beneficio de un traslado por el alto riesgo de sangrado que tienen personas que están cursando un dengue grave, o de no poder asistirlos durante el traslado de la manera que corresponde. Y lo digo porque, bueno, en este momento nosotros estamos con dificultades para hacer tomografías. Así que en los casos tendremos que manejarnos con radiografías y ecografías, que por otra parte la ecografía tiene una utilidad muy importante, sobre todo para evaluar acumulación de líquidos. Y por supuesto estabilizar las condiciones de la enfermedad de base del paciente si las presentara. Esto está disponible en los algoritmos de Nación, en las guías dengue de Nación, en las guías para atención de los enfermos de la OPS, y así parece muy cortito y cerradito, pero bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo. La importancia de ese primer hematocrito previo al bolo, ¿por qué? Porque nos vamos a ir guiando para lo que sigue en base a ese primer hematocrito. No vamos a esperar si el paciente está chocado el resultado del hematocrito. Si el paciente viene con shock, le tomamos la muestra y tenemos que iniciar nuestra fluidoterapia agresiva con una solución cristaloide a razón de 20 mililitros kilo en 15 a 30 minutos. Esto implica esos volúmenes según el peso, cosa que es bastante difícil de alcanzar y muchas veces tememos de hacer. Pero les puedo asegurar que si el paciente llega chocado, es lo que deberán hacer. La solución, por supuesto, Ringer lactato, solución salina al 9%, y obviamente con varios accesos venosos periféricos para poder alcanzar estos volúmenes. Precaución en los mayores de 65 o en las embarazadas, se inicia con la mitad, con 10 mililitros kilo, también en ese tiempo. Y acá las indicaciones tienen que ser como muy precisas para que enfermería sepa cómo, a qué velocidad infundir y cuántos accesos periféricos deben instaurar en el paciente. Siguiendo entonces con el esquema, evaluamos al paciente. ¿El paciente con ese primer bolo deja de estar chocado? Si la respuesta es sí, acá es otra de las cosas importantes, no tenemos que repetir otro bolo, tenemos que bajar a una mantención que tampoco es poca, pero que implica un cuarto, es decir, 10 mililitros por kilo por hora en las siguientes 1 o 2 horas. Ahí vamos a tener nuestro segundo el resultado de nuestro primer hematocrito. Es decir, seguramente después de 15 a 30 minutos ya vamos a tener el hematocrito basal. Si el paciente mejora, bueno, nos tranquilizamos y vamos por esta rama de la derecha. Pero si el choque no desaparece, vamos a hacer un segundo bolo idéntico al anterior
y tomar un segundo hematocrito. ¿Por qué? Porque acá nos empezamos a guiar si el hematocrito sube o baja y el paciente mejora o no mejora. Si el choque desaparece con un segundo bolo, de nuevo, es decir, el paciente se estabiliza, bajamos nuestras infusiones y fíjense que acá de nuevo vamos repitiendo el hematocrito para seguir bajando las infusiones con un monitoreo que después va a ser 3 a 4 determinaciones en el día. Si nuestro paciente continúa en choque, el hematocrito no desciende o continúa aumentado, hacemos un tercer bolo. De nuevo, estabilizamos nuestro paciente, ya vamos 3 bolos de solución cristaloide. Se estabiliza, volvemos a este esquema de descenso progresivo en nuestras infusiones. Por el contrario, si no desaparece después del choque, después de un tercer hematocrito, consideramos los coloides. Y si volvemos a estar en la misma situación de un paciente que continúa inestable, siempre hablamos de hematocritos altos o que continúan aumentando, considerar los vasopresores. Es decir, no antes de haber hecho todas estas infusiones en bolos predefinidos, determinados, de volumen conocido. En el caso de que nuestro hematocrito, en lugar de aumentar, es decir, un paciente que permanece chocado, que no mejora clínicamente, no logramos restablecer su hemodinamia y el paciente tiene un descenso del hematocrito, tenemos que considerar que está sangrando y en toda caída del hematocrito sin mejoría del paciente, habiendo alcanzado los bolos de soluciones que están planteadas, aunque no tengamos parámetros, no tengamos los parámetros habituales para transfundir un paciente, tenemos que transfundir con urgencia. Esto entiendo que muchas veces puede ir a contramano de algunas de las cosas que hacemos, y acá, bueno, si algún intensivista quiere preguntar algo, quiere acotar algo, quiere observar algo, si no, seguimos o repetimos. Yo sí, Ale, capaz que sí quiero decir algo que por ahí es medio difícil para nosotros esperar tanto tiempo un paciente chocado antes de poner noradrenalina, ¿no? Pero bueno, creo que... Y también creo que va a ser si nos llega un paciente así como decís vos y que no tenemos, si tenemos el diagnóstico de dengue, por ahí es más fácil. Ahora, si no tenemos el diagnóstico de dengue, de ahí debe ser la mortalidad también de no poder revertir el cuadro ese de shock, ¿no es cierto? Porque no estamos acostumbrados a pasarle, estás hablando casi de 60 mililitros kilo en 3, 4 horas más o menos. Sí, sí, eso justamente me parece que es el escenario más temible. Es decir, por eso es muy importante, a pesar de que están, digamos, con un paciente que se les está muriendo en la... A ver, hablemos del peor de los escenarios, ¿no? De un paciente que se les está muriendo en la cara y ustedes no van a tener el tiempo de ir a preguntarle al familiar qué le pasó en los últimos días. Pero ahí les pido que sí, que hagan una especie de trabajo en equipo, y mientras alguien está arriba del paciente haciendo todo esto, se encarguen muy bien de conocer los antecedentes. ¿Por qué? Porque en general van a tener el antecedente de la fiebre. La fiebre en el dengue es característica, entre el 99,9 al 100% de los pacientes han tenido fiebre. Hasta en los ancianos es altísimo ese porcentaje. Van a poder saber de qué barrio viene, si otros familiares tuvieron dengue, y además les va a llamar la atención el hecho de que van a haber hematocritos altos. Un paciente chocado no les va a llegar con un hematocrito de 38, excepto que su hematocrito basal sea de 25. Les va a llegar con hematocritos altos. Clínicamente ustedes saben evaluar un paciente cuando está muy deshidratado o no, pero bueno,
en época de epidemia tienen que pensar de esta manera. Por supuesto que seguramente no van a llegar al tercer bolo antes de colocarle los vasopresores, nadie los va a crucificar por eso, pero si ustedes tienen preclaro que es un paciente con dengue, porque tenga el diagnóstico previo o por el motivo con que ustedes lleguen a ese, digamos, a determinar que están ante un paciente con dengue, y bueno, traten de cumplir con este esquema que va a proteger mejor a sus pacientes que ponerle los vasopresores de entrada, porque poner los vasopresores de entrada probablemente agrave y precipite el cuadro. Y por supuesto, el tema de considerar el sangrado y, bueno, ser muy enérgico en ese sentido con respecto a las transfusiones en el caso de que el paciente continúe inestable y el hematocrito descienda. O sea, pueden llegar a tener que transfundir un paciente con 40 de hematocrito. Otra cosa que yo quería decir es que por ahí nosotros, viste que nos preocupamos mucho por la vía central cuando el paciente entra, y este es un paciente casualmente que hay que usar vías periféricas, y después cuando tengamos ya el paciente un poco más estable y veamos tranquilamente, no apurarnos tanto, como hay que reanimarlo primero, después vemos lo de la vía central, ¿no? Por eso hablaba de la cantidad de accesos periféricos, y no solamente la cantidad de accesos periféricos, sino que tienen que ser accesos gruesos, ¿no? Que habitualmente, para evitar el daño de los pacientes, cuando se los canaliza por vía periférica, se utilizan ABOCATs pequeños, pero bueno, en este caso no. En este caso hay que utilizar ABOCATs gruesos. Bueno, no sé si alguien más quiere acotar algo, preguntar algo. Vamos a hablar del tema de los catéteres y las otras invasiones más adelante. Yo tengo una consulta, pero no de terapia, sino de guardia, que, sí. Por ejemplo, me ha tocado de atender pacientes que se le ha realizado el test rápido dando negativo, y que después vuelve los días, pero que no tenían hecha la serología y tienen un laboratorio compatible con un posible dengue, pero aún no está diagnosticado y el test sigue dando negativo. Es como el COVID, que frente a determinado tiempo los test rápidos pueden dar negativo. Y, o sea, es como que en ese momento te encontrás como eso, que aún no tenés un diagnóstico, ya pasaron 5 días y salta un laboratorio compatible, pero sin tener un diagnóstico aún. Bueno, en realidad yo no te podría decir exactamente, porque también estamos haciendo nuestro, digamos, nuestro camino en eso. Nosotros, digamos, tenemos test rápido desde hace poco. Es decir, imagínense que el escenario en el 2009, cuando nosotros atendimos los primeros dengues, la literatura iba en función de cómo hacer la detección precoz del dengue antes del 5º día, porque el único diagnóstico que había en ese momento era la IgM, y la IgM en escenarios a donde, digamos, en países endémicos, también también se tienen que ver, digamos, el cambio de los títulos, o inclusive de los títulos de IgG, porque puede ser el segundo cuadro de dengue. Prácticamente desde el 2009 nosotros tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico por la proteína NS1 o por la PCR, es decir, dentro de los primeros 3 a 5 días. En general, los pacientes entre el día, digamos, el primer día de síntomas hasta el 5º día, el laboratorio central hace la búsqueda de
de la proteína NS1 y de la PCR, es decir, búsqueda directa. A partir del 5º día se buscan los anticuerpos, pero a decir verdad, entre el 4º y el 5º y el 6º día, o entre el 3er y el 5º día, el laboratorio central hace las 2 determinaciones. ¿Por qué? Porque puede haber, digamos, niveles de PCR que sean no detectables y niveles de IgM que se empiecen a detectar unos días antes o que todavía estén en su curva de ascenso. No tengo datos precisos de la sensibilidad y la especificidad del test rápido. Siempre son menores que los test convencionales. Pero según lo que vos me decís, no debería haber un paciente con un test rápido que no haya tenido una muestra para confirmar. Es decir, en este caso, no sé muy bien de qué pacientes se habrán tratado, pero todos los pacientes en los que pensamos que tienen dengue, no solamente hay que hacer el test rápido, sino también las otras pruebas. Nosotros en este momento no estamos en un escenario en el cual el diagnóstico lo hagamos por nexo o por test rápido. Es decir, en este momento, digamos, me resulta difícil pensar esto que decís de tener un test rápido para dengue sin tener las otras pruebas. Pero bueno, pudo haberse dado. Ahí prima mucho la clínica, la epidemiología, justamente los controles reiterados del paciente. Puede ser que digamos que el primer test rápido del paciente haya sido en ese momento en el cual ya descendieron ya descendió la NS1 y todavía no se elevó la IgM. Pero en una segunda ocasión, es decir, con 24 o 48 horas de diferencia, ya debería, ya debería positivizarse o al menos tener algún indicio de IgM. Pero no te lo van a confirmar porque cuando ya se pierde la oportunidad de buscar por diagnóstico directo, siempre piden otra muestra para confirmar, porque hay que ver el cambio en la cantidad de IgM que tiene el paciente. No sé si respondí tu pregunta. O sea, en realidad la respuesta es, sí puede ser un dengue, que por falta de oportunidad de diagnóstico preciso con el método correcto en el momento oportuno, se pierde la oportunidad diagnóstica etiológica. Pero sí puede ser un dengue. Y no hay que olvidar otros diagnósticos diferenciales también, ¿no? Siempre tener en cuenta eso, que si uno tiene la duda, tiene que ir también por los otros diagnósticos. Y con un paciente deshidratado que sigue con fiebre, que tiene las plaquetas bajas, que tiene el hematocrito alto, y bueno, estás plenamente autorizado, aunque no tengas el diagnóstico etiológico, a tratarlo como un dengue. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces seguimos. No sé si alguien más. Bien, entonces seguimos con esto. La hemorragia por dengue. La mayoría de las hemorragias severas se presentan durante o después del choque. Es decir, pudo haberse recuperado un paciente de su choque con todas nuestras infusiones de líquidos intravenosos y presentar en un segundo momento hemorragia. Por eso es muy importante que ustedes se guíen por el hematocrito, porque si el paciente vuelve a empeorar, puede haber 2 situaciones, es decir, que vuelva a estar chocado porque sigue perdiendo líquido hacia el intersticio, o puede volver a chocarse porque inició una hemorragia que antes no estaba presente. El evitar el choque o el tratamiento eficaz del choque de manera temprana y eficiente es la mejor manera de prevenir el sangrado. Es decir, van a terminar muriéndose sangrando aquellos pacientes que no tuvieron un tratamiento correcto del choque. El riesgo de hemorragia grave, por supuesto que está vinculado al choque prolongado, o bien que no responde al tratamiento,
es decir, pacientes con mucha inflamación endotelial, que todo lo que ustedes pongan no se queda en el intravascular, la presencia de hipotensión asociada a insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ya estamos hablando acá de un paciente con daño orgánico, la presencia de acidosis metabólica grave y persistente, que obviamente eso está vinculado a las insuficiencias orgánicas y también a la duración y la profundidad del shock. Tienen también más riesgo de hemorragia grave aquellos pacientes que utilizan AINES de manera prolongada. Sabemos que la vida media de los AINES es bastante larga y se prolonga el efecto. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad ulceropéptica sangrante preexistente de manera más o menos reciente, los que estén bajo tratamiento anticoagulante, los que tengan cualquier forma de trauma, y acá decimos cualquiera, es cualquier forma de trauma, desde inyecciones intramusculares hasta caídas en traslados o en su casa, digamos, del paciente, y ni hablar en el hospital. Aquellos pacientes que tienen enfermedad hemolítica o anemias de tipo drepanocíticas. ¿Cuándo transfundimos? ¿O qué transfundimos, mejor dicho? El concentrado de glóbulos rojos en 5 a 10 mililitros por kilo ante cualquier situación de disminución súbita del hematocrito sin una mejoría del paciente. Es decir, el esquemita que estuvimos repasando, ustedes hacen la reposición adecuada de líquidos, paciente continúa yocado y el hematocrito cae, no importa el valor del hematocrito. Lo importante es la caída, y por eso también es importante que ustedes ante cada ciclo vuelvan a hacer una extracción de sangre para ir comparando, aunque no la tengan en el momento la extracción y no vaya a depender de eso lo que ustedes vayan a hacer. Cuando ustedes hagan la comparación y vean la curva del hematocrito en ese tiempo, aún sin llegar a valores con los que normalmente transfunden, es indicación de transfundir. No aplican los parámetros usuales. Si el paciente, digamos, está con una sepsis grave y con un shock séptico, sabemos que el paciente lo van a transfundir con determinados valores de hematocrito. En este caso, no. El fibrinógeno, por debajo de 100, pasar crioprecipitados, hay disponibles en hemoterapia o pueden pedirlos. Con el fibrinógeno mayor a 100, con tiempo de protrombina y el KPTT mayor de 1.5 veces, hay que transfundir plasma fresco a razón de 10 mililitros kilo en media hora. La administración del factor 7 recombinante puede mostrar mejoría en el sangrado un par de horas después de utilizarlo, pero la eficacia no estuvo comprobada estadísticamente, digamos, más allá de las 2 horas. El nivel de trombocitopenia del dengue hay que tener en cuenta que no está relacionado de manera lineal con el riesgo de hemorragia. La trombocitopenia es transitoria y es autolimitada. Los pacientes sin sangrados pueden tener recuentos menores a 10.000 plaquetas, y por supuesto estos pacientes deben estar en reposo absoluto, estar totalmente protegidos de los traumatismos. No está indicado el uso profiláctico de las plaquetas, ni la administración de corticoides, ni la administración de inmunoglobulina intravenosa, porque no mejora ni el recuento de plaquetas, ni la duración de la trombocitopenia, ni los niveles de anticuerpos antiplaquetas. En el caso de hemorragia, es decir, trombocitopenia y hemorragia, la decisión de transfundir plaquetas va a depender de la situación particular de cada paciente y siempre considerar en el caso de que el sangrado sea persistente, no esté controlado, cuando aparece después del choque, cuando ya están corregidos los factores de coagulación. Y bueno, nosotros no tenemos disponibilidad de hacer tiempo de sangría, pero cuando además de la trombocitopenia hay 1.5 veces lo normal de tiempo de sangría, que bueno, les transmito lo que dice la literatura, nosotros no hacemos tiempo de sangría. En el caso de cesárea u otra cirugía de urgencia que puede, digamos, requerir el paciente,
con riesgo de sangrado, el recuento debe ser mayor a 50.000 para proceder, y en el caso de cirugías oculares o neurocirugías tiene que haber más de 100.000. ¿Algunas preguntas respecto de transfusiones de derivados? Bueno, con respecto a lo que mencionaba Silvana de los accesos venosos. Ale, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Perdón. En cuanto a la tromboprofilaxis en un paciente que ingresa inicialmente en el piso, ¿cómo se manejaría? No se hace tromboprofilaxis en Bien, principio. eso es lo que quería confirmar. Okay. O sea, si el motivo del paciente de ingreso es la trombocitopenia, que es uno de los motivos de ingreso al piso, no se hace en esos pacientes. No, claro, pero en otro paciente que, por ejemplo, ingresa por un motivo social. Y depende del paciente. Si el paciente se mueve, bien, no. Ok. Con respecto a los accesos venosos, está indicado más de un catéter periférico grueso de calibre de inserción lo más proximal posible. Cuando tenemos disponible y se pueden colocar, porque no siempre se pueden colocar en todos los pacientes, una buena alternativa es el catéter central de inserción periférica. Y por supuesto que hay pacientes a los que vamos a tener que colocarle una vía central. En estos casos hay que evitar los accesos subclavio y yugular por el hecho de mayor probabilidad de insuficiencia respiratoria o de sangrado no posible de controlar con compresión en el caso de subclavia, y en este caso la mejor opción es el acceso femoral, preferentemente guiado por ultrasonido, por supuesto. Hay una contraindicación relativa si se asocian la trombocitopenia con anormalidades de la coagulación, y si hay menos de 20.000 plaquetas y hay una indicación precisa de colocar un catéter venoso central, como dijo Silvana, después de haber hecho todos estos ciclos de reanimación y ya pensándolo mejor al paciente, hay que transfundir primero con plaquetas y después proceder dentro de las siguientes 4 horas. Las indicaciones de los catéteres centrales, básicamente accesos periféricos inadecuados, la infusión de vasopresores que puede ser requerida por el paciente que no sean por periodos breves, y es muy relativo al tema del monitoreo de la PVC cuando se puede utilizar monitoreo no invasivo si está disponible. No sé si quieren preguntar algo respecto de eso. Respecto de la inserción de catéteres arteriales, tienen utilidad para el monitoreo continuo de la presión arterial y también para la extracción de muestras arteriales. Acá hay que tener en cuenta que si el paciente requiere todos estos monitoreos de hematocrito, muchas veces estando chocado terminan haciéndose punciones arteriales que deberían evitarse. Entonces, por eso la inserción de un catéter puede ayudarnos a evitar las extracciones. El bajo riesgo de sangrado está descrito en la literatura. Nosotros no hemos tenido oportunidad de colocarle catéteres arteriales a pacientes con dengue, y por supuesto en este caso se prefiere el acceso radial al acceso femoral, por la posibilidad de compresión, ¿no? La inserción de una sonda nasogástrica. Hay que tratar de evitar colocar la sonda nasogástrica porque los sangrados vinculados a los traumatismos de la inserción de la sonda pueden ser imparables. Y si es necesario utilizarlo en el caso de un paciente que esté intubado, considerar la vía orogástrica. La inserción de tubo pleural. En lo posible evitarlo, ya que tiene altísimo riesgo de hemorragia masiva al colocar un catéter que pueda dañar algún vaso intercostal.
Y la endoscopía digestiva está indicada únicamente si persiste el sangrado a pesar de todo el tratamiento médico instaurado para una hemorragia digestiva. De todas maneras, no está recomendada la terapia esclerosante endoscópica. Así que bueno, hay que pensar mucho antes de tomar la decisión de solicitar una endoscopía digestiva. Otras condiciones de gravedad que se asocian a un paciente con dengue son la presencia de inestabilidades en la glucemia, ya sea hiperglucemia o hipoglucemia, aún en ausencia de diabetes o en ausencia de la utilización de hipoglucemiantes, pero más aún si se han utilizado hipoglucemiantes, las alteraciones de los electrolitos y el estado ácido-base, porque los sitios de pérdida son múltiples y se pudieron haber estado dando soluciones hipotónicas al paciente, entonces podemos tener hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, también dependiendo, ¿no?, de la función renal y la diuresis, hipomagnesemia, acidosis metabólica, es decir, pueden ver todas las alteraciones del estado base y de los electrolitos. La disfunción renal, como dijimos antes, no siempre es por disminución de la precarga, sino que puede haber nefritis vinculada a la inflamación por dengue, además de las alteraciones de la perfusión renal, y pueden estar agravadas por algún grado de rhabdomiólisis o por hemólisis. Hay que aclarar que el dengue no provoca hemólisis. Uno de los mecanismos fundamentales de la fisiopatogenia del dengue no es la hemólisis, pero puede haber hemólisis por alguna otra causa. La terapia de reemplazo renal más apropiada es la hemodiálisis, por supuesto que mucho mayor riesgo de sangrado con la inserción de catéteres peritoneales. La insuficiencia respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica. Las indicaciones usuales, es decir, paciente con insuficiencia respiratoria, se ventila. Puede haber edema pulmonar secundario a fuga vascular, puede haber también dificultad respiratoria por presencia de derrame pleural, por supuesto la acidosis metabólica persistente, y el fallo y el shock, las descompensaciones de las enfermedades de base como el EPOC, o la presencia de una neumonía concomitante, es decir, cualquier insuficiencia respiratoria que tenga indicación de ventilación mecánica, tienen que guiarse por la clínica y el laboratorio del paciente. La presencia de infecciones o shock séptico asociado. Están descritas infecciones simultáneas o consecutivas en pacientes con dengue en formas graves, por eso les decía que el laboratorio acá no tiene que ser mezquino, tiene que ser un laboratorio ampliado. Cuando tengan algún parámetro que no cierre con lo esperado en el dengue, indaguen sobre la posibilidad de infecciones asociadas. Y también una condición de gravedad que es muy infrecuente, pero que es potencialmente fatal, es la asociación con un síndrome hemofagocítico que puede estar desencadenado por la tormenta de citoquinas, imita la sepsis, es de diagnóstico complejo y de pésimo pronóstico. Preguntas hasta ahí, pues ahora nos vamos a ver al paciente grave desde otra perspectiva. Bueno, en la etapa siguiente, es decir, aquellos pacientes que sobrevivan a la fase crítica teniendo un dengue grave, o aquellos pacientes que hayan atravesado su fase crítica sin tener un dengue grave, sin haber estado en terapia, sino que puedan haber estado hidratados en la sala, en la fase de recuperación, el mecanismo que prima, que es el cierre de ese, digamos, de ese colador de capilares, es el retorno del líquido al espacio intravascular, y acá nos aparece otro de los problemas a los que nos podemos ver enfrentados de un paciente que ha estado ya en terapia intensiva o un paciente que tenga que ingresar por esto, que es la sobrecarga de volumen. Las causas de la sobrecarga de volumen, como todos deben saber o suponer, son la administración rápida y excesiva de líquidos intravenosos sin una evaluación hemodinámica, sobre todo en adultos mayores. Por eso es muy importante el tema del monitoreo, y el monitoreo tiene que ser muy preciso y muy frecuente en estos pacientes. No hay que indicar goteos en 24 horas. Acá hay que estar encima del paciente. Hay que saber cuándo parar de poner líquidos.
el uso de fluidos inapropiados, es decir, la utilización de soluciones hipotónicas, la infusión de gran volumen intravenoso en pacientes que tenían en realidad una hemorragia grave que no se detectó porque no se hizo el seguimiento adecuado de todos los hematocritos que tienen que pedir, la infusión inapropiada de plasma fresco o de coloides, que saben que también pueden sobrecargar y mucho a los pacientes, la administración de líquidos intravenosos después de resuelta la etapa crítica, es decir, el continuar con un goteo que ya no es necesario, o la presencia de enfermedades concomitantes que habitualmente llevan a un manejo inadecuado por parte del organismo del paciente de los líquidos, como son fundamentalmente la insuficiencia cardíaca o renal, o la combinación de cualquiera de las anteriores. La clínica la conocen, es la tiquisnea, taquimnea, el tiraje, los crepitantes, todo aquello que lleve a insuficiencia respiratoria, la ingurgitación yugular como signo de sobrecarga y por supuesto todas aquellas medidas que ustedes puedan hacer de monitoreo no invasivo. Y la tardía... Ale, sí. Un segundo, por favor. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, lo puede mutear. Ricardo, puede ser. Porque interrumpe la... Ahí está, listo. Bien. Y tardíamente, por supuesto, ya presentarse como un edema agudo de pulmón o llevar a un choque del paciente por disfunción cardíaca, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes de disfunción ventricular. ¿Cómo prevenimos la sobrecarga de volumen? Fundamentalmente saber determinar cuándo debemos suspender la administración de los líquidos es la clave. ¿Cuándo y cómo? Deben discontinuarse o reducirse a velocidad mínima si la presión arterial, el pulso y la perfusión periférica están normales, si el hematocrito desciende con respecto al basal, si el paciente está afebril por más de 24 o 48 horas sin antipiréticos, no tiene por qué tener, si tolera la vía oral, por supuesto, ningún tipo de vía intravenosa. Me estoy refiriendo a los pacientes que están en sala, ¿no? Si resuelven los síntomas abdominales, es decir, el dolor abdominal, que es uno de los principales signos de alarma, si lo resuelven y toleran la vía oral y ya no tiene signos de deshidratación, el paciente no tiene por qué tener una vía intravenosa. Y cuando tenga una diuresis adecuada. Si tratamos de ver todo eso y detenemos la infusión de líquidos, estamos previniendo que el paciente se sobrecargue y se nos agrave. El tratamiento, por supuesto, es la oxigenoterapia, el suspender la administración de los líquidos, forzar diuresis y en este caso, como ya estamos fuera de la etapa crítica y quizá con algunos valores mejorados, se puede considerar, aunque controversialmente, drenar el derrame pleural si existiera o la ascitis a tensión si existiera. Y por supuesto corregir las alteraciones electrolíticas. Esta lista de buenas y malas prácticas en el dengue parecen verdad de perogrullo, pero no son así y no está de más repetir cada una de ellas. No se las voy a leer, les voy a mandar después el PowerPoint. Pero es todo lo que estuvimos hablando, es decir, saber cómo empezar, con qué empezar y también cuándo detener nuestra hidratación. Situaciones especiales, adulto mayor, son susceptibles a estar deshidratados durante la fase febril del dengue, por retraso en la consulta, porque no quieren consultar o porque no tienen con quién consultar, recurren a automedicarse, mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y por supuesto se transforman en otros factores predisponentes, además de la edad, mayor incidencia de polimedicación, tienen algunas formas inusuales de presentación y tienen particularidades tanto en su fisiología como en su inmunología. Estos pacientes requieren el control estricto de todos sus parámetros y en el caso de estar polimedicados deben, digamos, determinarse según la indicación de su polimedicación, considerar discontinuar algunos de los fármacos, como los anticoagulantes, los antiinflamatorios,
algunas veces los fármacos antihipertensivos o los hipoglucemiantes. Es preferible tener un paciente internado, hacer las correcciones de glucemia, que después llegar con un paciente que hizo una hipoglucemia severa digamos, y no le discontinuamos los hipoglucemiantes. Un paciente con hipertensión, habitualmente los que controlan bien su medicación de manera ambulatoria los que controlan bien su presión arterial con medicamentos y son pacientes que no tienen un daño orgánico secundario a la hipertensión y están estables, pueden hacer un seguimiento como cualquier otro paciente sin hipertensión. Pero aquellos que no tienen un buen control de sus cifras tensionales con su medicación habitual o no están medicados, pueden presentar fluctuaciones peligrosas de la presión arterial y que hagan subestimar su estado de hidratación. Entonces es razonable en estos pacientes ingresarlos y suspender los antihipertensivos a aquellos que tengan signos de alarma o estén descompensados. Hay que tener en cuenta que la utilización de los beta bloqueantes puede agravar la bradicardia propia del dengue grave que puede producir bradiarritmias o enmascarar la taquicardia del choque. Entonces, si están con beta bloqueantes, también por ahí suspenderlos y recurrir a otros fármacos. Y hay que tener en cuenta en estos pacientes que los antagonistas de los canales de calcio pueden producir taquicardia y hay que interpretar con cautela esa taquicardia. Los pacientes con diabetes. Hay que recordar que la diabetes es uno de los principales factores de riesgo entre quienes fallecen por dengue. Perdón, hay un error de tipeo. Pero también hay que tener en cuenta que la diabetes es muy prevalente en nuestra población, entonces vamos a internar a todos los diabéticos y probablemente no internemos a todos los diabéticos, pero sí los tenemos que vigilar muy de cerca y tener algunas cosas muy claras. Y ante la duda, internarlos 24, 48 horas hasta ver cómo evolucionan. La hiperglucemia incrementa la diuresis osmótica, profundiza la deshidratación, hay mucho mayor riesgo de hay mucho mayor riesgo de cetoacidosis diabética o de hiperosmolar. También por la pobre ingesta oral, por los vómitos o el dolor abdominal, hay riesgo de hipoglucemia si el paciente continúa tomando los hipoglucemiantes, y a su vez la absorción de los hipoglucemiantes es errática, y recuerden que la metformina puede contribuir a la acidosis láctica y a la hepatotoxicidad. Así que los diabéticos son personas que hay que ver muy de cerca, y antes de dejar ir un diabético con dengue a la casa, mejor internarlo, aunque no se presente con signos de alarma. La enfermedad renal crónica. Hay que tener en cuenta que los diuréticos tienen un efecto limitado en los pacientes con dengue por algún grado de nefritis que puedan presentar, y hay mayor susceptibilidad a la sobrecarga de líquidos, mayor riesgo de acidosis metabólica y desequilibrio electrolítico, y hay que tener en cuenta que pacientes con enfermedad renal crónica no bajo hemodiálisis pueden requerir ingresar a diálisis en la situación de estar cursando un dengue. Otro tipo de afecciones, sobre todo aquellas en las cuales se utilizan AINES, como las enfermedades osteoarticulares, es aconsejable suspenderlos. El uso de dipirona en los primeros días se asocia a recuentos plaquetarios más bajos, es decir, es muy importante el hacer caso a esto de no utilizar ningún otro antitérmico que no sea paracetamol. El uso de aspirina en dosis de prevención cardiovascular, si bien queda a criterio del médico de cabecera, considerando riesgos, beneficios y cuándo ha sido el evento del paciente, hay que considerar la suspensión, teniendo en cuenta que la vida media es larga. El uso de corticoides en pacientes que, digamos, que ya vengan con corticoides, no hay razón para suspenderlo. Pero en los pacientes con dengue no hay ninguna indicación de corticoides por el dengue. Y el uso de anticoagulantes vía oral tendrá que hacerse junto con el hematólogo de cabecera para valorar, según la gravedad y el tiempo transcurrido del evento, la supresión de la anticoagulación. Estamos hablando de pacientes con dengue, no de pacientes con dengue grave, ¿no?
el paciente con las pacientes con dengue y embarazo. Si bien el embarazo no predispone a una enfermedad diferente, es una situación especial y las embarazadas deben ser atendidas con prudencia. La muerte materna no es frecuente, pero puede haber amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro durante la infección y hasta un mes después. Del 4 al 17% de los casos pueden presentar retraso de crecimiento fetal. Algunas características fisiológicas del embarazo pueden enmascarar el diagnóstico del dengue, por lo tanto, digamos, consideramos que es una situación especial, tanto para el manejo como para las consecuencias que puede haber. Durante el primer trimestre, el sangrado vaginal relacionado con dengue puede confundirse con un aborto. Las embarazadas sin signos de alarma pueden tener un parto y un puerperio totalmente normales, pero las que tienen signo de alarma o dengue grave, en general pueden asociarse a un retardo del crecimiento fetal y a muerte materna, que es muy infrecuente cuando reciben un tratamiento adecuado. Hay que vigilar la salud fetal con ultrasonido porque puede haber oligoamnios o puede detectarse ascitis en el feto. Los diagnósticos diferenciales de otros estados de gravedad asociados al embarazo, como eclampsia, preeclampsia, la presencia de hemólisis o el HELP. Aquí hay que tener en cuenta que si vemos hemólisis, el dengue per se no da hemólisis, entonces podemos estar ante alguien que tenga un dengue y además otra de estas patologías propias del embarazo o solamente una patología propia del embarazo en el contexto de una pandemia de dengue, ¿no? O de un brote epidémico de dengue. La embarazada con diabetes u otra enfermedad de base tiene que recibir la mejor atención para estar lo más compensada posible, además del manejo específico apropiado del dengue. En el caso de que nos enfrentemos a alguna embarazada con embarazo de término, el dolor abdominal, que es un signo de alarma del dengue, puede simular contracciones o puede simular una colecistitis, así que hay que, digamos, tener en cuenta eso, que hay que tener muy claro cuándo llevar una intervención quirúrgica como es la terminación de un embarazo que puede provocar mayor tipo de complicaciones. Los pacientes con trabajo de parto que tienen un recuento plaquetario de 50.000 y que van a ser llevadas a cesárea, hay que transfundir concentrado de plaquetas lo más posible cercano a la cirugía. El momento y la vía de parto va a depender de la condición obstétrica, es decir, no está condicionada porque la embarazada de término esté con dengue. En el caso de cesárea, se prefiere la anestesia general a la raquidia o la epidural por el riesgo de sangrado en la punción. El sangrado uterino en el posparto, en el postcesárea, pueden cursar con hemorragias graves, es decir, estas pueden ser hemorragias que pongan en peligro la vida de la paciente. La lactancia materna no se debe discontinuar, se debe estimular. Y con respecto al recién nacido de madre con dengue, si lo tuvo al dengue al momento del parto o hasta una semana antes del parto, el recién nacido puede hacer dengue hasta los 12 días posteriores. Y los signos y síntomas en ese caso pueden confundirse con los de una sepsis neonatal. O sea, hay que tener en cuenta eso, el tema del dengue en la madre, ¿no? Mientras que los recién nacidos de madres que tuvieron dengue durante su embarazo han recibido anticuerpos a través de la placenta, así que si tienen dengue en el posparto pueden comportarse como una forma más grave por la infección, si la infección se da por otro serotipo. Bueno, después las infecciones asociadas. Se han reportado infecciones bacterianas asociadas tanto en dengue, asociadas al dengue tanto en adultos como en niños. En algunas series, que esta no es muy nueva, pero bueno, se han detectado hasta 5.5% de casos de dengue con bacteriemia concomitante. Hay que tener en cuenta que, bueno, son escenarios así como bastante distintos a los nuestros con una, digamos, con enfermedad endémica y número de casos muy alto, ¿no?
y se han reportado infecciones virales asociadas como influenza, Zika, chikungunya concomitantes con el dengue, ¿no? Sospechar infección recurrente ante presentaciones inusuales de pacientes con dengue, infección concurrente. Y básicamente tenemos que estar alertas cuando los pacientes tienen fiebre de más de 7 días, cuando lo predominante en el cuadro clínico es una alteración del estado de conciencia. Es raro que un dengue presente como única alteración el estado de conciencia. No es la forma neurológica, la forma más frecuente de complicación en el dengue. La insuficiencia renal o la insuficiencia respiratoria tampoco son muy frecuentes como única manifestación del dengue, y la esplenomegalia de cierta importancia tampoco es algo frecuente y mucho menos en adultos. Entonces, por eso nunca debemos olvidarnos de pensar todo el tiempo si estamos ante un dengue o cualquiera de estas afecciones, o un dengue y más cualquiera de todas estas otras afecciones. Es decir, vamos a tener diagnósticos diferenciales distintos si estamos en la fase febril, así estamos en la fase crítica del dengue. Y son muchos los diagnósticos diferenciales, así que tenemos que repasarlo y no dejar de lado la posibilidad de que una persona esté cursando las dos afecciones de manera concomitante, o que sea otra cosa y nosotros estemos tratando un dengue. Bueno, les recomiendo entonces que aborden estos materiales y terminamos. No sé si alguien quiere preguntar algo, quieren que vos a alguna diapo. Fer, vos levantaste la mano. Bueno, Fernanda Fernández figura que levantó la mano y bueno, en principio en el chat, ahora sí estás viendo el chat, Ale. No hay Sí. preguntas. Bueno, ¿están todos dormidos? ¿O entendieron todo? ¿O les dio miedo? Bueno, a ver, como cierre. La idea es tenerle... ahí está la Fer que no puede activar su micrófono. ¿Lo podés activar vos, Marce, como anfitriona? A ver, voy a intentar. No, simplemente ¿puedes escribir la consulta, Fer, o el comentario? Porque no me da la opción de activarte el micrófono. No, creo que solamente lo podés desactivar siendo anfitriona. Exacto. Bueno, ahí No hay sí que no, seguramente es un comentario largo. no para escribirlo, sino para charlarlo. Bueno, qué pena, Fer. A ver, la idea es, por supuesto, como a todas las patologías que son para nosotros hasta el momento, entre comillas, digo, desconocidas, porque por suerte no hemos tenido oportunidad de asistir a pacientes graves con dengue hasta ahora, pero bueno, nos puede llegar en cualquier momento, entonces consideramos que no está de más repetir y hasta el cansancio en estas épocas en las que podemos estar frente a pacientes con dengue, este tipo de conceptos, porque digamos, son enfermedades que tienen una evolución tan breve, con un curso tan rápido, que digamos, seguramente si nos toca asistir a alguno, podemos estar llenos de dudas, y la idea justamente es que el pensarlo todo el tiempo y saber cómo actuar nos deja mucho más seguros y mucho más tranquilos, y por supuesto que estamos para resolver las dudas en ese momento también. Bueno, si no
Si no hay Yo ninguna pregunta, ningún comentario. Sí, Silvana. No, sí, no, yo sobre todo esto para el equipo de terapia, que bueno, que es, como les dije yo nunca vi un dengue grave, así que no tenemos más experiencia. Lo que tienen experiencia son los chicos de piso, en la guardia, tienen un montón de experiencia en dengue. Nosotros no hemos tenido pacientes con dengue grave y por ahí nos cuesta tener las recetas así como receta de cocina, pero bueno, creo que lo vamos a tener que hacer si lo tenemos y tener en cuenta eso, en hacer lo que dice la bibliografía que hay que hacer, ¿no? No guiarnos con nuestros criterios de siempre o de evaluación de siempre, porque quizás nos equivocamos, seguramente nos vamos a equivocar. Y por otro lado, creo que capaz que Fer quería hablar de los coloides, que ahí dice en el creo tercer o cuarto, ¿no, Ale? Si el paciente Sí, es en silencioso. realidad también yo iba a hacer un paréntesis ahí, pero bueno, para no, podemos hacer así como una revisión del tema de los líquidos, de algo más nuevo. No hay una guía nueva. Esta guía es del 2015. Yo estuve buscando para ver si se actualizó. No, probablemente tenga que ver con eso, pero también los reservan como para un cuarto ciclo, donde creo que ya todos los pacientes van a estar con vasopresores, y me parece que las prácticas en ese sentido también incluyen al dengue, ¿no? O vos te referías, por ejemplo, al uso de albúmina. No, al uso en realidad yo también estuvimos buscando con Fer, yo encontré uno, viste, de la organización, creo que es la Panamericana, unas guías que, bueno, hablan de cómo es la certeza y grado de recomendación de todos los tratamientos, y bueno, dicen eh, cristaloides contra coloides comparado y que no hay ni mejoría ni tampoco empeora mucho. Sí, Fer encontró uno que aumentaban con los coloides los días de internación del paciente. Y bueno, hay algunos, como ya sabíamos, con el almidón, con el aumento de la falla renal, ¿no? No mucho más, y sí aumento de los costos, o sea que tampoco sé si en realidad no tiene mucha certeza, pero bueno, tampoco hay mucha certeza en cuanto a nada, ¿no? Porque son trabajos todos bastante eh, no hay trabajo comparado contra, em, Con grupo control. claro, con grupo control, y los trabajos son con pocos pacientes y demás, ¿no? Sí, sí, hay que, digamos, también comentar que la evidencia costó mucho tenerla en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto es una enfermedad que no afecta al primer mundo, o no afectaba, por supuesto, hasta hace algún tiempo. Es decir, los países europeos y Estados Unidos ocasionalmente tienen dengue, Estados Unidos en el sur, y algunos de los países mediterráneos en Europa. El mayor sustento bibliográfico que hay, obviamente, viene de los países endémicos, que son los países que están sobre el trópico. La mayor carga de dengue la tienen los países del sudeste asiático. De los países del sudeste asiático, los que más han publicado y que tienen un sistema de salud bastante bueno son los malayos. Hay muchas publicaciones hindúes, hay muchas publicaciones de Filipinas, pero bueno, los que tienen así como un sistema de salud más robusto, de alguna manera, que son Malasia, y en algunos sectores de Indonesia, son los que tienen mayores publicaciones en cuanto a número de pacientes, y también digamos, a que pudieron con determinado grado de evidencia ir fortaleciendo sus propias guías, que terminaron transformándose
de alguna manera en las que fue adoptando la OMS. Imagínense que hasta el 2009 la clasificación de dengue era otra, era, digamos, mucho menos dinámica, no permitía reclasificar al paciente en cada visita, se hacía a caso cerrado, es decir, paciente que se moría o no se moría, cuando al alta recién se clasificaba como fiebre dengue, en fiebre hemorragia por dengue o dengue con shock. Así que bueno, no hace más de 20 años que hay una investigación dirigida a tratar de determinar, digo, lo mejor para este tipo de patologías, porque son las patologías olvidadas que matan mucha gente, pero que no le interesa a mucha otra gente que tiene más elementos por ahí para investigar. Pero bueno, con el tiempo se fue juntando evidencia y como en muchas otras cosas, que tampoco hay evidencia de mejor uno sobre otro, este es uno de los casos, ¿no? Bueno, vayan a cenar. Muchas gracias por quedarse hasta el final los que se quedaron. Cualquier duda, no hay problema en que pregunten. Después en algún otro momento podemos hacer, cuando Fer pueda activar su micrófono en otra charla, podemos hacer un debate, aunque sea por Meet, con el personal de los cuidados intensivos y por ahí invitando también a la gente de emergencias. Así que bueno, muchas gracias a todos y vayan a comer. Bueno, muchas gracias a vos, Ale, y bueno, espero que todos hayan consignado su asistencia. Hasta mañana.